Un heredero es la persona física o jurídica que tiene derecho a parte o a la totalidad de los derechos y obligaciones que conforman la herencia de una persona fallecida. Un legatario es la persona que recibe uno o varios bienes de la persona fallecida sin que tenga derecho sobre el resto de la herencia. ¿Pero qué es un legado? Un legado es una disposición reflejada en el testamento por la que se hereda o se deja a alguien un determinado bien. El bien en cuestión, por tanto, no formará parte de la herencia a repartir entre los herederos. Es decir, si un familiar me lega una joya, esta joya no entrará en el reparto de la herencia. Pero ¿cuáles son las diferencias entre heredero y legatario? El heredero adquiere la posesión de los bienes de la herencia una vez que la acepta. El legatario adquiere el legado automáticamente desde el fallecimiento del causante. El heredero existe con o sin testamento. El legatario solo puede nombrar en el testamento. El heredero es responsable de las deudas, el legatario no lo es. ¿Qué tipos de legado existen? Legado de cosa específica. Una persona en su testamento, esto es el testador, deja un bien o propiedad específica a un beneficiario. Por ejemplo, legar una colección de libros a un amigo. Legado de parte alícuota. Se lega a una persona una cuota o proporción de la herencia. Legado de cantidad. El testador lega una suma de dinero o una cantidad específica de bienes a un beneficiario. Por ejemplo, legar 10.000 euros a un sobrino. Legado alternativo. El testador da opciones para que el beneficiario elija entre dos o más bienes. Por ejemplo, legar al beneficiario la opción de elegir entre una pintura o una escultura. Legado de perdón. Una persona en su testamento condona una deuda que mantenía la persona con este. Por ejemplo, perdonar una deuda de un amigo en el testamento. Legado de bien ganancial. El testador lega un bien que es parte de la sociedad conyugal a un cónyuge o un heredero concreto. Por ejemplo, legar una casa familiar a la esposa como bien ganancial. Legado de deuda. Una persona en su testamento lega a un acreedor un bien o cuantía en proporción a lo que el testador le debía al acreedor. Por ejemplo, legar una moto para pagar la deuda que mantenía con el acreedor. Legado de alimentos, educación y pensión periódica. El testador establece la obligación de proporcionar alimentos, educación o una pensión periódica a un beneficiario hasta cierto momento. Por ejemplo, legar una pensión mensual a un hijo hasta que éste alcance la mayoría de edad. Prelegado. El testador lega a favor de alguien que también es heredero. Por lo tanto, el heredero recibe un bien, además de la herencia, sin que cuente como parte de la misma.